7 de la mañana con 41 minutos. El economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas y además integrante del Consejo Asesor en materia económica de la Presidencia, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia desde la ciudad de Guayaquil. Buenos días, economista. Gracias por estar con nosotros. Fabricio, buenos días. Saludos cordiales a usted y a la audiencia. Muchas gracias, economista. Bienvenido. Bueno, ¿en qué medida esta operación, esta renegociación de deuda con el mayor grupo de tenedores de bonos, podría facilitar también la disponibilidad de recursos económicos para apuntar a la reactivación productiva del país tan afectada por la pandemia? Sí, los recursos que hacen falta en el país son recursos que consiga el sector público y recursos que consiga el sector privado. Por lo tanto, bajar el riesgo país, como está ocurriendo luego del anuncio, y ojalá mucho más fuerte cuando ya se perfeccione el anuncio que está en proceso, que eso puede tomar unos cuantas semanas más, el riesgo país debería bajar y eso permitiría al sector privado volver a pensar en conseguir financiamiento local, conseguir financiamiento internacional para poder dinamizar algo, las empresas que pueden tener este espacio de agilitar sus recursos, sus actividades, no tanto todas las empresas, porque hay sectores que son mucho más golpeados que otros, como es el caso del turismo, que ojalá pueda esto ir sorteando de mejor forma la crisis y pueda entrar a la normalidad, aunque todavía se ve un poco lejana. Y entonces el financiamiento es la ruta con la cual tenemos que ver cómo la economía se reactiva un poco, o al menos para no caer tan fuerte como se ha estimado en este año, que es algo así como unos 8.9% del PIB, que es lo que ha indicado el Banco Central. Economista Ortiz, ¿cuánto podría requerir el sector productivo para poder restablecer en algo sus niveles alcanzados antes de la presencia de la pandemia? A través del programa Reactívate Ecuador, el gobierno nacional ha canalizado la entrega de créditos por un monto total global aproximadamente 1.050 millones de dólares. Pero ¿cuánto podría requerir el sector productivo ecuatoriano para poder recuperar su ritmo? Sí, los números iniciales que hacía el mismo Ministerio de Finanzas allá por el mes de marzo eran algo así como unos 4.000, 6.000 millones de dólares, que eso estaba en línea con lo que el resto de países de la región estaban tratando de destinar a la economía, que era 5 o 7% del Producto Interno Bruto. Y lo que estamos como país viendo que el gobierno ha señalado es apenas 1.000 millones de dólares, pero eso es debido a que no hay el acceso al financiamiento para poder dar más recursos. Ajá. Al menos los 1.000 millones que pudieran entrar hacia la economía pueden ayudar, ojalá, a los sectores más golpeados, aquellos sectores que estaban bien antes de la pandemia, porque no hay que darle solamente a los que están bien hoy día, porque lo interesante es poder arreglar y sostener las empresas la mayor cantidad posible, pero los que estaban bien antes del inicio de la pandemia, como lo han manifestado también informes de organismos multilaterales, que hay que tratar de apoyar a las empresas. Y ojalá se llene este cupo de 1.000 millones pronto para que el gobierno tenga la necesidad de ir a destinar más recursos a este tipo de alternativas, mejorar condiciones y ojalá también con la situación cambiante del tema del riesgo país, la banca consiga financiamiento y pueda también poner y arrimar el hombro para dar financiamiento a quienes la banca también son sus clientes y pueden hacer un crecimiento de crédito un poco más fuerte de lo que la pandemia los está obligando a dar crédito. Economista Ortiz, si bien estos 1.000 millones de dólares, que son una cifra grande, resultarían insuficientes para reactivar al sector productivo nacional golpeado fuertemente por el tema del COVID-19, pero de forma paralela, esta negociación de la deuda que han emprendido las autoridades económicas del país abre oportunidades, abre caminos para que Ecuador pueda acceder a otras líneas de crédito que permitan de igual forma emprender o entregar créditos a productores y con ello mejorar la situación económica en el país. Sí, mire que la línea de crédito que va a llegar más rápido aparentemente es el financiamiento con China, que son ahí 2.400 millones de dólares de plata fresca, 400 millones para pagar algún vencimiento que tiene Ecuador con China y 2.000 millones que entran a la economía. Pero esos 2.000 millones de dólares que entran a la economía de alguna forma equilibran los más de 2.000 millones de dólares que tiene el gobierno en forma de atraso, tanto con la seguridad social, con los municipios, con algunos proveedores.
ojalá el gobierno esa plata la pueda destinar para ir pagando esos atrasos y que la plata fresca dinamice la economía. Y luego también lo siguiente que permite la renegociación de la deuda es abrir el camino y agilitar el camino para que el Fondo Monetario y Ecuador encuentren un segundo acuerdo de financiamiento para este año y que le pueda implicar al gobierno adicional de seguir un norte de bajar el gasto y reperfilar sus otro tipo de deudas, también le permita financiamiento fresco importante para ir cerrando la brecha que sigue siendo enorme en este segundo semestre y financiamiento que el gobierno necesita una cantidad entre 7.000 y 9.000 millones de dólares para pasar el bache del déficit fiscal previo, el déficit fiscal por la pandemia y los pagos de amortización de deuda, y de los cuales todavía nos falta identificar como país algo así como 2.000 o 3.000 millones de dólares, que ojalá el gobierno tenga la posibilidad de ir comunicando de dónde va a sacar aquellos recursos. Economista Ortiz, hablemos brevemente sobre este tema de la negociación de la deuda como tal. ¿Qué es lo que hace falta para poder cerrar ya todo este proceso de renegociación o de reperfilamiento de la deuda que se ha anunciado por parte de las autoridades días atrás y que significa al menos un ahorro para el Estado inmediato de cerca de 1.500 millones de dólares? Sí, es 1.500 millones de dólares de alivio en el tamaño de la deuda y 1.000 millones de dólares adicionales de alivio en el pago de intereses en este año y 1.300 millones de alivio para el pago de intereses del año siguiente, que es bastante importante y que en conjunto hay otros elementos. Pero a su pregunta, el gobierno ha hecho lo correcto, ha empezado a conversar con el acreedor más grande o el grupo de acreedores más grande, el grupo de acreedores que representa el 45% del total de los acreedores o tenedores de deuda externa ecuatoriana. ¿Qué implica aquello? Que le falta conversar con muchos acreedores dispersos, pero es más fácil llegar a acuerdos con acreedores dispersos después de haber logrado el consentimiento y el apoyo del acreedor más grande. Porque si hubiera hecho lo contrario el gobierno, hubiera hablado con todos los chiquititos que están ahí dispersos y hubiera logrado un acuerdo. Cuando se presentaba ante el grande hubiera dicho no estoy de acuerdo y se caía lo que el gobierno había avanzado. En este momento, lo que le falta a Ecuador es ir juntando más voluntades al acuerdo que se ha presentado, y eso de ahí pareciera que está dando buenos resultados, porque el riesgo país, que estaba en 3.200 puntos al inicio de la semana, al día siguiente del anuncio bajó a 2.700. Eso quiere decir que la gente en el mercado percibe que lo que se ha presentado es una buena condición y seguramente va a ir logrando en el transcurso de las siguientes semanas la aceptación, ojalá casi total, de los tenedores de bonos para esta operación de reperfilamiento y renegociación de deuda externa. ¿Eso podría significar que los beneficios de ahorro para el país podrían incrementarse? No, es básicamente lo mismo que se planteó es lo que los otros tenedores de bonos van a ir a pensar, evaluar y quizás decidir favorablemente. Es decir, los mismos 9% de recorte en el capital, 2 años de gracia en intereses, 2 años de gracia en el capital y el pago sin intereses de los intereses vencidos, que son 1.000 millones para este año. Yo no creo que haya mayores cambios en ese planteamiento. ¿Qué podría pasar si eventualmente estos pequeños tenedores de bonos finalmente no aceptan una negociación con Ecuador? ¿Podría incidir en los resultados ya anunciados por las autoridades? A ver, los tenedores de bonos entienden en qué están jugando, digamos, ¿no? Ellos entienden que el mercado internacional tiene una dinámica cuando está normal y tiene una dinámica cuando está en default. Ecuador no está en default, no está en cesación de pago. Ecuador entra a reestructurar ante una realidad, una pandemia de crisis global que hace caer los ingresos petroleros, hace caer los ingresos fiscales y le dificulta el pago de la deuda. Por lo tanto, es una posición bastante razonable, sana de Ecuador para hacer el planteamiento. Y si es que alguien dijera, no quiero ese acuerdo, sabe que lo que sigue es un proceso
legal en las cortes que es demasiado complicado. Y entonces eso es lo que la gente trata de evitar para llegar a un acuerdo amistoso. Si es que luego, si no hay acuerdo amistoso y hay un acuerdo tajante, que Ecuador hubiera dicho, yo quiero un descuento de 60% o nada, entonces casi que está diciendo nos vemos en las cortes. Pero Ecuador, al hacer el planteamiento y al haber sido aceptado su planteamiento, lo que está asegurando es la posibilidad de lograr un apoyo mayoritario, como tuvo el apoyo mayoritario cuando hizo la renegociación de los bonos de Petroamazonas, que tuvo más del 95% de apoyo, o inclusive cuando pidió a los tenedores de bonos en el mes de marzo que le permitan postergar el pago de intereses, que también tuvo un apoyo de más o cerca del 90%. ¿Podríamos concluir que esta fue una negociación exitosa para los intereses del país, entonces? Yo creo que sí, yo creo que se puede calificar como exitosa. Yo creo que hay que destacar también que el Ministerio de Finanzas y el Gobierno Nacional no actuaron egoístamente tratando de pensar solamente en su gobierno y en su periodo que le falta menos de un año, porque hubieran podido hacer irresponsablemente simplemente no paguemos intereses este año, no paguemos intereses el otro año y dejemos que el resto del gobierno se vaya a ver cómo soluciona. Y más bien dicen, no pagamos intereses este año ni el próximo, y los siguientes 2 gobiernos van a tener un alivio importante en el pago de intereses para asegurar que en los siguientes 10 años no tengamos una situación otra vez complicada de enfrentar a un default o un pago de deuda, cesación de pagos de deuda, que ha sido la costumbre en el caso ecuatoriano, y en donde solamente hemos tenido pagos en 3 bonos en casi toda la vida republicana. Muchas gracias, economista, por sus puntos de vista. Con gusto, hasta luego. Muchas gracias, economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas de Ecuador, ofreciéndonos su punto de vista en torno a esta negociación de la deuda internacional por parte del Frente Económico del Gobierno Nacional.